algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo.
que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Shalom, buenas noches. Los que estén conectados por ahí, por favor manden mensaje para saber quién está en línea. Shalom para cada uno de ustedes, buenas noches. Soy el pastor Rafael Velázquez, gracias por estar atentos los que están ahí escuchando. Vamos a dar una palabra, no vamos a orar en esta noche.
Necesitamos escuchar una palabra antes de cualquier cosa. Por ahí veo conectado a mi esposa nada más, creo, y al hermano Saúl. Que Dios te bendiga, hermano Saúl. Que Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga a Ramona. Mi suegra ahí la veo conectada. Dios te bendiga. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Te glorifico, te exalto, te alabo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, Señor. Porque no hay nadie como tú, porque no hay nadie que se parezca a ti, Señor. En esta hora te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor, y te exalto. Y damos a ti toda gloria, todo honor y todo poder, Señor. Te agradezco porque tú has sido bueno, porque tú has sido bondadoso, porque tú has sido misericordioso, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás y seguirás haciendo. En el nombre del Señor Jesús, háblanos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Alimenta nuestro espíritu, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre del Señor Jesús, amén. Ok, vamos a hablar de la Hanukkah. La Hanukkah es la fiesta que inicia este domingo, al atardecer de este domingo 28 de noviembre inicia la Hanukkah, una fiesta de 8 días. Y es una de las fiestas que para mí son de las más, no sé cómo decirlo, es el mensaje de la Hanukkah es muy fuerte, muy fuerte, hablando de los tiempos finales. Es una de las fiestas que habla de un mensaje muy fuerte, porque habla directamente habla acerca del espíritu del anticristo y del papel que juega el espíritu del anticristo en las diferentes generaciones, cómo este espíritu ha ejercido un efecto, cómo ha ejercido un poder y una autoridad sobre la vida de las personas que se han sometido ante este espíritu, y cómo sigue seduciendo y sigue arrancando personas que podemos decir, o que pudiéramos decir, que estaban injertadas, aparentemente estaban injertadas en el árbol, que estaban injertadas en el reino de Dios, que estaban injertadas en el pueblo de Dios. Y este espíritu lo que hace es que seduce y engaña, y es uno de los mensajes de la Hanukkah. Es uno de los mensajes de la Hanukkah, y es por eso digo que es un mensaje muy fuerte. Tiene un mensaje profético muy fuerte. Entonces vamos a hablarlo en esta noche. Vamos a hablar en esta noche acerca de la Hanukkah. ¿Qué es la Hanukkah y la preparación para ello? Y el domingo hablamos una segunda parte de lo que es. Y el domingo celebramos la primer día de esta fiesta de la Hanukkah, y orando para que el fuego en nuestro altar y en nuestras vidas no se apague. Hanukkah significa dedicación, dedicación, consagración. Y esa consagración y esa dedicación es cuando algo es creado. Cuando algo es creado, esa creación, valga la redundancia, esa creación que diseña o crea o hace un creador, valga la redundancia, la diseña y le da un propósito, un propósito, le da un destino, la consagra o la dedica para un fin. Entonces, así nosotros, cuando hemos venido a Cristo, Cristo a nosotros nos ha apartado, nos ha consagrado y nos ha dedicado. ¿Para qué?
para que nosotros podamos ser siervos de Él, para que podamos nosotros ser hijos de la luz, hijos del Dios viviente, para que usted le sirva, para que usted le ame, para que usted le adore, para que usted sea una persona que ha sido consagrada, ya no para vivir una vida de pecado, ya no para vivir una vida de inmoralidad, de maldad, de perversión, sino para que usted viva una vida santa y justa en esta tierra, y para que sirva a Dios con su cuerpo, con su vida, con su corazón, con su mente, con sus labios, para que usted sirva al Dios vivo. El Señor lo consagra y le da un propósito nuevo. Entonces Hanukkah habla de esto, del propósito, del destino que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos extraviamos? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos de vista el camino? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la voluntad del Señor o de hacer su voluntad? Entonces empieza un sinnúmero de problemas. La Biblia habla en el libro de Génesis capítulo 10, nos habla la historia de un hombre que se llamó Nimrod. Génesis 10, si usted pudiera buscarlo. Padre, ayúdanos en esta hora. Saca pan de tu palabra y alimenta nuestros espíritus. En el nombre poderoso del Señor Yeshua te lo pedimos. Háblanos en esta noche. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones. Te lo pido, amado Padre. Te lo pido, amado Señor. Te lo pido. Y sopla sobre nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Ahí en el libro de Génesis capítulo 10, verso 8, nos habla de las naciones que descienden de Noé. Esto habla después del diluvio, después de que vino el diluvio a la tierra. Usted recordará que solamente cuatro familias estuvieron ahí dentro del arca. Noé y sus 3 hijos, cada uno con sus esposas. Noé con su esposa y sus hijos con sus esposas. Y cada uno de ellos representa una familia o una línea que iba a crearse, una línea sanguínea. Entonces estos descendientes de Noé, estos 3 hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de todas las naciones de ese tiempo antiguo, después del diluvio. Y por ahí en el verso 8 resalta y dice que Cus engendró a Nimrod. Y nos da aquí el nombre de esta persona, Nimrod, y dice aquí la versión Reina Valera, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual así se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ok, ¿quién era Nimrod? Tenemos que nosotros leer y para eso tenemos que utilizar fuentes que son extrabíblicas. Esas fuentes extrabíblicas son fuentes históricas. Vamos a ver qué dicen, por ejemplo, los rabinos, algunos rabinos que obviamente ya no están con vida, que escribieron acerca de Nimrod. También podemos ver qué dicen los historiadores acerca de Nimrod. Por ejemplo, el Targum, que es la Biblia aramea o la Torá, traducido al arameo. Usted recordará que la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia escritos en hebreo, que es la lengua santa, pero entonces la Torá se tradujo al arameo, que es la lengua aramea, la lengua de Siria, la lengua del Líbano, del norte de Israel, una parte de Babilonia. Es la tierra de Aram, que hablaban el arameo. Entonces la Torá fue traducida al arameo, y la Torá traducida al arameo, que se le llama Targum, en el Targum dice: y Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en el pecado. Mire, aquí dice que Nimrod empezó a ser poderoso en el pecado y empezó a rebelarse ante el Señor Dios.
empezó a rebelarse en la tierra ante el Señor Dios. Y dice aquí, y fue un poderoso rebelde, escúchelo, fue un poderoso rebelde ante el Señor Dios. Por tanto se dice, desde el día en que el mundo fue creado, no ha habido nadie como Nimrod, valiente en la caza y rebelde ante el Señor. Y el comienzo de su reino fue en Babel la grande, Babilonia la grande. Eso es lo que dice el Targum. Eso es lo que nos dice de Nimrod. Por ahí un rabino que se llamaba Rashi, popular en la nación de Israel, dice lo siguiente: Nimrod era poderoso en hacer que el mundo entero se rebelara contra el Señor Dios. Ese era su poder. Él era poderoso para enseñar la rebeldía, para enseñar el pecado, para enseñar prácticas inmorales, para enseñar ciencias ocultas, para enseñar el pecado. Usted sabe que para que una persona cometa cierto tipo de pecado necesita alguien que le induzca. Necesitas alguien que te induzca al vicio, necesitas alguien que te induzca a la maldad, alguien que te induzca a la perversión, alguien que te induzca a la prostitución, alguien que te induzca al alcoholismo, alguien que te enseñe cómo drogarte, alguien que te enseñe, y dice que Nimrod fue ese maestro, esa persona que hacía que el mundo entero se rebelara contra el Señor. Escúchalo bien, él hacía que el mundo entero, el mundo antiguo, se rebelara ante Dios. ¿Cómo lo hizo? Dice Rashi que él ideó un plan. Hizo un plan para que aquella generación después del diluvio, para que aquella generación se apartara de Dios. Miren nada más. Hizo un plan. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no ignoremos los planes que tiene, los planes para robar, matar y destruir. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en ser ingenuos o en ser ignorantes. Dice el apóstol Pablo que no debemos de ignorar sus maquinaciones del maligno. No tenemos que ignorar que él tiene planes para querer derribarnos y destruirnos. Y él tiene planes y él tiene formas las cuales él quiere seguir para derribar nuestras vidas. Así Nimrod hizo planes para que esa generación después del diluvio se apartara de Dios. Dice otro escritor, dice, hubo un individuo que se elevó. ¿Cómo que se elevó? Se exaltó a sí mismo para convertirse en un héroe, en un guerrero, en un rey de renombre mundial. Él se autoproclama un rey, un gobernante, se autoproclama un héroe. Dice otro escritor, dice, se le otorga, ¿por qué se le otorga una mención en la Biblia, en el Génesis, a Nimrod? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice él, porque nadie había tenido el descaro de conquistar naciones y autonombrarse gobernante. Nadie había cometido tal atrocidad de conquistar naciones y autonombrarse gobernante. Nimrod inventó el concepto de dictador. Eso es lo que dice la palabra, lo que dice este escritor, que Nimrod se autoproclamó dictador. ¿Y por qué la Biblia dice que era un poderoso cazador? Escúchelo. Dice aquí otro de los sabios, atrapó la mente de las personas. ¿Cómo fue que él cazó las almas? ¿Cómo fue que él atrapó la mente de las personas? Ándele. Atrapó la mente de las personas engañándolas
Esta es su obra, la astucia, el engaño. Y ahí es donde muchos de nosotros hemos caído en ese engaño. Este es el espíritu del anticristo, escúchelo, el engañar, el seducir, para que las personas se alejen de Dios. Esa es la función del espíritu del anticristo, el engañar, el seducir, el extraviar de la fe a las personas, el apartarlas del Dios vivo, el engañar para que dejes de servir a Dios, para que dejes de adorar a Dios, para que dejes de congregarte, para que te vuelvas irregular o inconstante. Si tú antes eras el que no faltaba, que se te vuelva costumbre poco a poco el faltar. Eras el que nunca faltaba a las oraciones, ahora que se te vuelve una costumbre. ¿Por qué? Porque el engaño así funciona. Y el engaño obviamente viene envuelto de ciertas cosas que vienen y se presentan ante nosotros y nos seducen, nos atan, nos atrapan, nos enceguecen. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado, porque si usted evalúe su condición de ahora y evalúe su condición de antes, usted y yo podemos poner cualquier pretexto, pero nada, dice la palabra, sea Dios veraz, el Señor sea un Dios de verdad, y el hombre tiende a mentir, y engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Evalúe usted qué tan fiel, qué tan constante era para servir o para adorar al Rey de Reyes, qué tan constante, qué tan paciente, qué tan perseverante eras en el 2019, 2018. Podemos poner cualquier pretexto, pero si usted ha ido de más a menos, hay algo que te está deteniendo, indudablemente. Y si no lo estás viendo es porque algo ya nos engañó, y ese engaño está en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro pensamiento, y es ahí donde el espíritu del anticristo está obrando en nuestras vidas, porque eso nos quiere separar del Rey de Reyes. Dice que los falsos profetas van a venir con un mensaje para tratar de apartar a los escogidos. Ese es uno de los fines de los falsos profetas, del espíritu del anticristo, del espíritu del antimesías. Y el espíritu del anticristo no es algo que sucederá hasta los últimos tiempos, sino dice el apóstol Juan que ya está en operación. El ministerio de la iniquidad ya está desde hace mucho tiempo, desde los días de Nimrod. Mira Nimrod qué estragos hizo. Él atrapó la mente de las personas, la atrapó engañándolas para que se rebelaran, para que se opusieran a servir al Dios vivo. Eso es rebeldía, el oponerse, el decir no, yo no, el decir no, yo no puedo. Y la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El oponerse, hermanos, eso es rebelarse, eso es rebeldía delante del Dios vivo. El que tú y yo nos neguemos cosas tan sencillas como alabar y adorar al Dios vivo, como congregarnos, que es tan simple y básico para muchos de nosotros. Y el negarnos, hermanos, hay algo que está ahí, engañándonos. Dice otro escritor que Nimrod fue el primero en hacer guerra y gobernar a otros
por la fuerza. Es un hombre fuerte, representa un hombre fuerte en lo espiritual que viene y ata. Con poder, con autoridad viene y hace guerra. Hace guerra primero en lo espiritual, porque primero se vence en lo espiritual para que se pueda vencer en lo físico. Primero se ata en lo espiritual para que se pueda atar en lo físico. Primero se despoja en lo espiritual para que se pueda despojar o se pueda quitar en lo físico. Entonces es un hombre fuerte que viene haciendo. ¿Cómo es que viene engañando? El engaño, hermanos, el engaño de esta entidad y de este espíritu, de este engendro del demonio, de este espíritu inmundo, espíritu de inmundicia. Es un espíritu que representa la inmundicia, que representa la maldad. ¿Cómo es que va a venir y va a engañar? A través de muchas cosas. Hay muchas artimañas del pecado, muchas artimañas del maligno. Te va a poner cualquier cosa, tu familia, tu casa, hasta tu trabajo, cualquier cosa, hasta luego decimos mi enfermedad. Es que esto, es que lo otro. He escuchado yo, hermanos, que personas hasta dicen mi enfermedad, o sea, ya hasta la enfermedad ya es de usted, en vez de rechazarla y orar para que se vaya de nuestras vidas. Entonces, de muchas maneras, las artimañas del maligno vienen. ¿Y para qué? Para engañar, para que nosotros dejemos de servir al Dios vivo. Si usted está siguiendo esta transmisión y hasta este momento está escuchando esta palabra, de gloria a Dios, y envíe un mensajito ahí con un pulgar arriba para ver si usted está escuchando y puede dar la gloria al bendito sea. Tenga mucho cuidado, porque el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. No permita que el espíritu del anticristo lo destruya. Peleemos, opongámonos a este maligno, a esta fuerza. Opóngase. Y este es el mensaje de la Hanukkah. Usted y yo tenemos que oponernos contra esta obra de las tinieblas, tenemos que oponernos contra esta fuerza de oscuridad. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Gracias. Entonces, a ver, ya vimos que Nimrod representa al antimesías. Ya vimos que fue engendrado por Cus. Y dice que el comienzo de su reino fue en Babel. El comienzo de su reino, Génesis 10:10, dice, el comienzo de su reino fue en Babel. ¿Qué es lo que dicen los sabios acerca de eso? Dicen que el primer lugar donde Nimrod conquistó fue en Babel. Es el primer lugar, es su bastión, es el bastión del infierno, Babel, Babilonia. Es el primer bastión, el primer lugar. Él conquistó Babel, conquistó Erech, conquistó Akkad, que es la tierra de los acadios, la tierra de Calné, que representa la tierra de Sinar. Todas esas ciudades que he mencionado corresponden la tierra de Sinar. La tierra de Sinar. Y la tierra de Sinar, los teólogos, los estudiosos de la Biblia reconocen que la tierra de Sinar es la tierra del anticristo, o de donde él procederá.
Entonces estamos hablando de un espíritu que surge en Babilonia, un reino que surge en Babilonia, que es el bastión de donde surge el anticristo, el espíritu. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 11, nosotros hemos leído que ya estando él asentado en la tierra de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, ok, seguimos. En el capítulo 11 de Génesis dice que ya estando asentado en la tierra de Babilonia, dice así, que en ese tiempo tenía toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Algunos sabios, algunos teólogos dicen que en ese tiempo en la tierra se hablaba la lengua santa. ¿Cuál es la lengua santa? La lengua santa, la Shon Kodesh. La lengua hebrea dicen que se hablaba, la lengua hebrea antigua, se hablaba en toda la tierra. La lengua con la que el Señor creó los cielos y la tierra, y la lengua que el Señor cuando formó a Adán y habló con Adán, era la misma lengua santa que Adán hablaba con el Padre eterno. Entonces, en ese momento, mientras ellos estaban en este tiempo después del diluvio, es ahí donde se pierde la lengua santa y la lengua empieza a dividirse en 70 naciones, y después empieza a haber toda una profanación en la lengua, a tal grado que hasta nuestros días muchas palabras están vinculadas a ídolos, a demonios. Hay muchas palabras que son en honor de dioses falsos, de dioses, de ídolos aborrecibles. Muchas de nuestras palabras, muchas de nuestro lenguaje diario, mucho de de lo que hablamos, y muchos de nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto, pero va a llegar el día en que el Señor va a traer pureza de labios. Dice la palabra que Él va a purificar nuestros labios, pero para eso primero tiene que limpiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, para después traer la pureza de labios. Va a llegar el momento en que el Señor va a purificar, y todos los nombres de los ídolos ya no se van a mencionar, los nombres de los ídolos van a quedar en el olvido. Entonces va a haber una purificación en la lengua, así como en aquellos días cuando toda la tierra tenía una misma lengua. Entonces toda la tierra tenía una misma lengua, y cuando salieron del oriente, dice Génesis 11:2, aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Dónde? En la tierra de Sinar, la tierra del anticristo, y se establecieron ahí. ¿Por qué? Porque es el centro de sus operaciones, porque es el núcleo ahí de es el centro de su operación, es el núcleo, es el bastión del infierno, ahí en la tierra de Sinar. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Están hablando de una pirámide. Al hablar de esa cúspide que llega al cielo, están hablando de una pirámide que en hebreo se le llama sigurat. Y la sigurat o las pirámides, yo les dije la otra vez que todas las pirámides del mundo regularmente están vinculadas en el mismo propósito, excepto las pirámides de Egipto, porque las demás pirámides de toda la tierra son templos de adoración a ídolos, pero las pirámides de Egipto son tumbas.
son tumbas, son conexiones con el infierno, con el averno. Los templos de los ídolos son conexiones con potestades que están todavía ahí en los cielos, que están moviéndose arriba en los cielos, potestades de oscuridad que están en las regiones celestes. Entonces, cuando ellos dicen edifiquemos una ciudad, están hablando de una ciudad, y una torre, están hablando de una pirámide cuya cabeza llega al cielo, la cúspide, como la cúspide de las torres, de las pirámides, perdón. Y dicen ellos, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Hasta el cielo. Ok, la tierra de Sinar representa la tierra de Cristo, ya se los dije. El ladrillo cocido representa esclavitud, porque recuerde que Faraón tenía al pueblo de Dios haciendo ladrillo cocido para la edificación también de las pirámides de Egipto. Ladrillo cocido representa esclavitud. Edifiquemos una ciudad, están hablando de un reino, y no el reino de Dios, sino el reino de las tinieblas. Y cuando dicen una torre, dice en el original que la cabeza llegue a la cumbre de los cielos. Está hablando de una pirámide. Dice aquí que esa cabeza, la cabeza, no sé si usted ha visto la imagen del dólar, como en la imagen del billete de dólar de los Estados Unidos, por la parte de atrás tiene una pirámide, pero en la cúspide, en la cabeza de hasta arriba, tiene un ojo. Tiene un ojo. ¿Por qué? Porque la cúspide es el lugar supuestamente donde hay esa conexión con esa divinidad, con esa entidad espiritual. Cuando usted ve en el dólar de los Estados Unidos esa pirámide con ese ojo que está en la cúspide, y ve esa inscripción que dice en Dios confiamos, en Dios confiamos, no están hablando del Dios Todopoderoso, no están hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no están hablando del Dios de Israel, están hablando de un Dios que ellos se han hecho, un Dios que ellos han fabricado, un Dios que ellos, una cúspide que ellos han elevado, una imagen que ellos han elevado por encima de todo. Este es el mismo culto babilónico, es el mismo culto de Nimrod. Por eso la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol, no existe nada nuevo. Todo esto es desde el principio. En el libro del Génesis ya podemos ver el final de los tiempos, como un reino de las tinieblas está siendo edificado, una torre, una conexión de un lugar de adoración con un ídolo abominable, una cúspide. Dice, y nos haremos una imagen, dice el Targum, y nos haremos una imagen para adorar sobre ella. Una imagen, porque aquí dice hagámonos un nombre. En la Reina Valera dice hagámonos un nombre, y en el Targum dice nos haremos una imagen para adorar sobre ella. Dice otra versión, y hagámonos famosos por si nos esparcieran por toda la tierra. Ya sabían lo que les iba a venir. Ellos estaban levantando un reino, un imperio. Ellos, como Nimrod era el primer conquistador, él dijo, yo soy Señor sobre toda la tierra, pero también quiero ser Señor del cielo, quiero ser Señor del cielo y de la tierra, porque habla del espíritu del anticristo. Pero el anticristo, dice la palabra, que esa bestia
el poder que tiene esa bestia se le ha dado el dragón, o sea, el infierno mismo, Satán y sus demonios, le han dado ese poder y esa autoridad a esa bestia, a ese anticristo, a ese espíritu de anticristo, a ese espíritu que viene exaltándose sobre todo ser, sobre todo reino, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y la tierra. Entonces, todo esto, así va esta historia en la Torre de Babel, hasta que el Señor dijo, no, vamos y derribemos, y confundamos, y ya usted sabe lo que pasó, pero hay aquí una pregunta. Cuando empieza la dispersión de las naciones, empieza la dispersión de las naciones y el espíritu del anticristo viene emanando desde Babilonia, entonces de ahí, ¿qué pasa? Usted recordará que el espíritu del anticristo se levanta por encima, es el príncipe de este mundo que se levanta para tener o querer tener en esclavitud a toda la tierra, a todos los reinos de la tierra. Entonces, después de este reino, vemos que se levanta otro reino, un tiempo más después se levanta el reino de los egipcios. No sé si usted recuerde, y como Israel, el Señor le da la orden a Jacob para que descienda a Egipto, porque el Señor le había dado el Señor una palabra a Abraham. Abraham fue contemporáneo de Nimrod, ellos dos fueron contemporáneos, pero Abraham, usted recordará que él buscaba una ciudad cuya fundamento es Dios. Él esperaba la nueva Jerusalén, la celestial. Él no buscaba estar influenciado o bajo el dominio de Babilonia. Entonces a Abraham se le revela que Israel, que sus hijos iban a ser esclavos en Egipto, pero que el Señor los iba a liberar de Egipto unos años más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se levanta, cuando Jacob desciende a Egipto, estando su hijo José como el segundo en el reino de Egipto, usted recordará que José muere, y dice ahí en Éxodo 1, y se levanta en Egipto un nuevo faraón que no conocía a José ni a su casa, y ese faraón dice, vamos a esclavizar a los hebreos, vamos a hacer algo con estos hebreos. Dice él, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Éxodo 1:9, Éxodo 1:10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, el pueblo de Israel también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 1:11 de Éxodo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, e hicieron que Israel edificase, mire, así como estaban edificando el reino allá de Babilonia, hicieron que edificaran para Faraón las ciudades de Pitón y Ramesés. Verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Escuche, los ladrillos representan esclavitud, y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Por qué decimos todo esto? Porque aparentemente terminó la Torre de Babel, supuestamente, y ¿qué pasó? Pues se levanta Egipto, el mismo espíritu, esclavitud y tener esclavizado a los hijos del Dios viviente. Ese es el mismo espíritu, el hacer
o el querer tener al pueblo, a las naciones y al pueblo de Dios también esclavo para que no sirvan al Dios vivo. Escúchelo. Entonces usted recordará que cuando Moisés se presenta ante Faraón, Faraón les dice: ¿qué están haciendo aquí? Ustedes, órale, váyanse a hacer ladrillo, ustedes son esclavos. Ese es su llamado. No, ese no era el llamado del pueblo de Dios. Moisés decía: nosotros vamos a ir a servir al Dios vivo, camino de 3 días. Y Faraón les decía: no, eso de servir al Dios vivo, eso no, ustedes están ociosos, órale, más trabajo, ahora ya no les den paja, ahora hagan que ellos busquen la paja y que aparte ellos cosan los ladrillos, y después de que cosan los ladrillos también edifiquen las ciudades. Eso se llama esclavitud. Eso es lo que quiere el enemigo, tenernos en esclavitud. Eso es lo que quiere el enemigo, tener a tu familia en esclavitud, que en tu familia no sirva al Dios vivo. A su nombre. El Señor quiere que tu familia sirva al Dios vivo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. El Señor quiere que tus hijos sirvan al Dios vivo, que tus nietos sirvan al Dios vivo. No que tus nietos se extravíen, no que tus hijos sigan extraviándose. Dios quiere que nuestras generaciones les sirvan, que sean siervos de luz, hijos de luz, que sean luz a las naciones. Alguien puede decir gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Pero el espíritu del anticristo sigue trabajando. ¿Para qué? Para que no sirvamos al Dios vivo y querer tenernos ¿dónde? En esclavitud. Y ahí va a seguir operando. Y sigue operando. Ok, se acaba Egipto. Israel sale de Egipto, se va a la tierra prometida. ¿Y qué pasa en la tierra prometida? ¿Se acabó la esclavitud? No. Israel otra vez fue llevado, se levanta Salmanasar. ¿Quién era Salmanasar? Usted recordará que después de que Salomón había sido rey, después de David y después de Salomón, cuando llegó los días de Salomón, dice que el corazón, ¿qué pasó con Salomón? El corazón de Salomón ya no fue perfecto. El Salomón que había edificado el templo del Dios vivo, ¿qué pasó con Salomón? El mismo Salomón que había edificado el templo de Dios, el mismo Salomón que servía al Dios vivo, el mismo Salomón que se acercó al altar y oró a Dios y Dios le habló y se le apareció. Ese mismo Salomón fue el mismo que edificó templos para los ídolos de sus esposas, y sus esposas hicieron que el corazón de Salomón se desviara y que Salomón se inclinara ante dioses. Eso pasó en los días de Salomón, y por lo tanto el Señor dijo: voy a traer una ruptura de reino. Y entonces, cuando sucede en los días del hijo de Salomón llamado Roboam, a Roboam se le quitan 10 tribus de 12, se le dejan 2 tribus a Roboam por amor a David, el siervo del Dios Todopoderoso, pero a Roboam se le quitan 10 y se las dan a Jeroboam, un hombre que era desconocido, al cual Dios le estaba dando la oportunidad que sirviera al Dios vivo. Pero Jeroboam, ¿qué pasó con Jeroboam? Llevó a las 10 tribus a la idolatría. Edificó 2 lugares altos, Betel y Dan, 2 becerros de oro, edificó un nuevo sacerdocio, creó fiestas diferentes que las fiestas de Israel, hizo todo un sistema totalmente apartado. ¿Y qué fue lo que pasó? Como consecuencia vino el rey de Asiria,
el rey de Asiria llamado Salmanasar. En Segunda de Reyes 17 vino Salmanasar, el rey de Asiria, y se llevó, ¿qué pasó? Se llevó cautivas a las 10 tribus del norte. Otra vez cautividad. Otra vez, miren, otra vez. Un Israel que estaba destinado a servir a Dios. Así como Dios te ha consagrado a ti para que le sirvas, le ames, le adores. Hermano, los dones que tú tienes, el Señor no se los ha dado a otros, te los ha dado a ti para que tú operes en ellos. Pero tú y yo, si nos alejamos del Señor, ahí los dones no van a poder operar. Hay algo que tú puedes hacer para la gloria de Dios. Tú has sido consagrado para servir al Dios vivo. Entonces pasó con Asiria, se termina el imperio asirio, que ya se acabó el espíritu de la... No, viene Babilonia. Y con Babilonia viene Nabucodonosor. Y Nabucodonosor viene en los días de Joacim, Jeconías o Joacim, y viene Nabucodonosor después de los días de Josías, cuando en los tiempos de Josías hubo una reforma y dijo el Señor: voy a traer un juicio contra Judá, pero no en los días de Josías. Y llegaron los días de Joacim y vino Nabucodonosor y se llevó a Joacim y se llevó luego a Joaquín, esclavo, a Babilonia. Y llegó el momento donde dejó de gobernador a Sedequías, y a Sedequías después Nabucodonosor le saca los ojos, se lo lleva ciego a Babilonia y destruyen el templo, destruyen la ciudad de Jerusalén. Los babilonios, otra vez esclavitud, otra vez. Ya hablamos desde la Torre de Babel cómo este espíritu ha querido esclavizar. Ya vimos que en Egipto, ya vimos Asiria, ya vimos Babilonia. Y estando en Babilonia, Daniel, el profeta Daniel, estando en Babilonia, dice que Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua donde el Señor, escúchame, ¿por qué el Señor da esta parte de la escritura? ¿Por qué esta parte de la escritura es revelada a través de un sueño que se le da a Nabucodonosor? Porque el Señor nos está dando la directriz de cómo seguiría el espíritu del anticristo operando. No terminaría en Babilonia. Le muestra a Daniel que después vendrían los persas, y no terminaría con los persas. Sería el imperio persa y vendrían los griegos, y vendrían después los romanos, y después de los romanos vendría otro imperio que tendría esclavizado a las naciones. Pero después habla de una piedra que viene y golpea y destruye toda esta estatua, y el Señor hace que todos los reinos vengan y sean puestos. Todos los reinos han venido a ser del Señor y de su ungido, de Dios y de su ungido. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este espíritu va a seguir operando y va a seguir engañando a muchos hasta el día en que venga el Señor Jesús. Y mientras los días se van acortando más, cada día personas van a ser extraviadas, engañadas, y muchos. Y eso es lo que vamos a hablar el domingo. Cómo es que cuando vinieron los griegos, cómo es que gente del pueblo de Dios, escúchame, gente del pueblo de Dios que estaba circuncidada, tomó la decisión de hacerse una operación para quitarse la circuncisión. ¿Qué significa esto? Que ellos tomaron la decisión de quitar cualquier cosa que los hiciera ver como pueblo de Dios.
¿Qué significa? Que se apartaron tanto de Dios que ellos prefirieron ya no ser llamados pueblo de Dios. Y eso, hermano, es tremendo, tremendo. A su nombre. Porque este espíritu lo que va a hacer es que va a sacar a muchos. Escúchalo bien. ¿Por qué tanto énfasis de congregarse? Porque este espíritu está sacando a muchos del templo. Primero te saca de congregarte, después va a sacar a la familia, después te va a sacar a ti. No lo permitas. No lo permitas. No lo permitas. Se los digo en el nombre del Señor Jesús, no lo permitas. Pelea. Pelea por tu salvación. Pelea por servir a Dios. Mira cómo ya muchos se han vuelto costumbre. Mira cómo cada vez más personas se han apartado de Dios, se han alejado de Dios. Mira cómo se vuelve una costumbre. No lo permitas, no te dejes vencer. No seas vencido por lo malo, sino vence al mal con el bien. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Alguien puede decir gloria a Dios. Y como algunos todavía estaban sirviendo en el altar y fueron, escucha, cómo fueron arrancados del altar. Y primero los arrancaron del altar y después los arrancaron del templo. Y después del templo los están arrancando de la fe. Y después se les va a quitar cualquier marca que pareciera que ellos eran cristianos, a tal grado que cuando los vean van a decir, este nunca fue cristiano. Qué terrible y qué tremendo eso. ¿A poco Rafael un día fue cristiano? Esa es la obra del espíritu del anticristo. Y muchos van a decir, no, y yo antes tocaba en alabanza, y yo antes hacía esto. No lo permitas, hermano. Si está en ti, no lo permitas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ese es el espíritu del anticristo. Por eso esta fiesta me da escalofrío. Porque pareciera que es cada invierno, cuando Nabucodonosor viene. Dice que fue en el invierno cuando Nabucodonosor vino y empezó a sitiar a Israel, hasta que cuando se mete a Jerusalén y destruye el templo. Es en el invierno. Cada Hanukkah parece que o se renuevan los votos, o se vuelve a rededicar la persona para servir a Dios, o viene el maligno y sitia la vida de la persona y lo empieza a sacar y le empieza a destruir el templo del espíritu que eres tú. Empieza a destruir el altar y empieza a destruir la santa ciudad. ¿Alguien me está escuchando? Es en el invierno. Es en el invierno. Yo no voy a permitir que me arranquen del altar. Yo no voy a permitir, no sé usted. Cada Hanukkah algo pasa. O defiendes el templo
Porque los macabeos fue lo que hicieron. ¿Quiénes son los macabeos? Son los sacerdotes. Los macabeos eran una familia sacerdotal, hermanos de Judas, Judá Maccabi, Yehuda Maccabi, Judas Macabeos, así lo traducen. Yehuda Maccabi, el martillo, dijo: voy a defender el templo, voy a defender mi sacerdocio. Y el Señor está esperando que tú defiendas tu sacerdocio. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Eso es lo que espera el Señor, que tú defiendas, que tú pelees. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Defiende tu sacerdocio. Pelea por él, pelea por tu casa, pelea por tus hijos. Ya estamos a punto de terminar. Por eso Hanukkah, hermanos, es una fiesta profética gloriosa. No se la pierda este domingo. Yo voy a defender mi sacerdocio. Voy a defender mi sacerdocio. Nadie me lo va a quitar. Nadie me va a arrancar del altar del Señor. Nadie me va a arrancar del altar del Señor. Nadie ni nada me va a sacar de su presencia. No seré vencido por lo malo. No seré vencido por lo malo, sino venceré al mal. Voy a vencer al mal con el bien de Dios. Voy a vencer al mal con el bien de Dios. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias. Yo no voy a ser vencido. No voy a pasar a la historia de los que fueron vencidos, sino yo soy llamado, el destino y mi propósito es ser llamado a ser un vencedor, no un vencido, un vencedor, un vencedor, un vencedor, un vencedor, en el nombre del Señor Jesús. Un vencedor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Aquí va a quedar guardada esta palabra. Se la voy a reenviar al finalizar cuando me envíe el link YouTube. Y estaría muy bien que se la pueda compartir a alguien más. Si usted la puede escuchar de nuevo, yo sé que el Señor le va a hablar. Yo voy a defender mi sacerdocio. Voy a defender mi sacerdocio en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Feliz fiesta de Hanukkah. Domingo empieza. Le esperamos ahí para profetizar y para levantarnos en armas espirituales para defender nuestro sacerdocio. Que el Señor me les bendiga a todos. Shalom Aleji. Que Dios me les bendiga. Un abrazo a todos. Les amamos. Feliz fiesta de Hanukkah. Y que el Señor les dé la victoria.